El Plan Nacional de Energía 2018 a 2024 se desarrolló con una inversión histórica de $19.992 millones para fortalecer y modernizar la infraestructura del sistema eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, con la presente administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se volverá a realizar una inversión histórica en el sector energético de $32.685 millones para su Plan de Energía 2024 a 2030. Con ello garantizará el suministro de energía para la nueva industria como los nuevos polos y corredores industriales. Al mismo tiempo, el aumento en la demanda de los autos eléctricos en el país y entre ellos la próxima llegada de la empresa mexicana Olinea, por lo que se necesita más infraestructura de los cargadores eléctricos. Para ello se contemplan 51 obras distribuidas en 7 proyectos eólicos, 9 proyectos fotovoltaicos, 5 centrales de ciclo combinado, una planta de combustión interna, y 3 obras de cogeneración para un total de generación de energía de 29.074 megawatts y una inversión de $427.624 millones o $22.377 millones. Adicionalmente se realizan las obras de transmisión con una inversión de $124.524 millones o $6.516 millones. Dicha infraestructura es necesaria para llevar la energía eléctrica desde las plantas de generación de energía hacia los centros y poblaciones de consumo. Además de las obras de distribución con una inversión de $72.470 millones o $3.792 millones, dicha infraestructura regula la potencia del suministro de energía eléctrica a las subestaciones que se encuentran en los centros de consumo directamente, ya sea en las ciudades, comunidades, colonias, empresas o los parques industriales. Por último, quiero destacar que las necesidades de energía en los polos de desarrollo del bienestar y los parques industriales también, que ya están contemplados en el Plan México y en el Plan Nacional, también ya están considerados en esta reformulación del Plan de Expansión de la CFE. Estamos trabajando de manera muy coordinada con la Secretaría de Economía y con el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización para estar seguros de que vamos a atender de manera puntual y expedita las necesidades de energía y de electricidad que tendrán las empresas y estos polígonos productivos, incluso los polos de desarrollo que próximamente saldrán a licitación. Así, contamos también vamos a contar con una atención personalizada para estos parques industriales, ofreciéndoles los trámites de manera expedita para que no sea una limitante en términos de las inversiones, la certeza y la confianza que necesitan para poder alcanzar los objetivos que queremos de incrementar la producción con contenido nacional en nuestro país. Asimismo, dentro del Plan Nacional se integró las 26 obras de generación de energía iniciadas en el sexenio anterior, ya que por su alta complejidad de construcción y la logística en traer los grandes equipos especializados, se van a concluir durante el 2025 y 2027. Sin embargo, algunas obras ya están en funcionamiento, como la central de ciclo combinado de Salamanca, Guanajuato, que a partir del 1 de marzo del 2025 se puso en marcha para generar 927 megawatts y una inversión de $627.3 millones para beneficiar a 5 millones de hogares. Pero se proyecta una segunda fase con Salamanca 2 para una capacidad adicional de 478 megawatts, con lo que aumentará su capacidad total a 1.405 megawatts. Estamos en la planta de ciclo combinado de Comisión Federal de Electricidad en Salamanca, Guanajuato, y estamos muy contentos porque ya inició operación. Es una planta de última generación. Está conmigo la directora de CFE, Emilia, la gobernadora de Guanajuato, Olivia, Luz Helena, secretaria de Energía, Rosa Isela, secretaria de Gobernación, y todos los compañeros y compañeras que son parte de CFE y de Pemex. Y es una maravilla esta planta, porque a diferencia del pasado que se usaba combustóleo para poder producir electricidad, ahora se usa gas natural, que es mucho más limpio, y además se llama ciclo combinado porque entra unas turbinas que generan electricidad y luego el calor que se genera ahí se mete a otra turbina de vapor para generar más. A diferencia del pasado, que tenía una eficiencia como del 30%, ahora tiene una eficiencia de 60%, el doble. Es la planta más grande, prácticamente no usa agua porque recupera el vapor
CFE es lo mejor que tenemos en nuestro país. Que viva la Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente, el 26 de marzo de 2025, entró en operación la central de combustión interna Altar ubicada en Sonora con 202 megawatts de capacidad y sus 22 motores que ayudará a fortalecer el sistema eléctrico de Baja California y Sonora con el abastecimiento de electricidad a 300,000 hogares. Por lo que durante el 2025 se concluirán 11 obras de generación de energía, de los cuales 4 son centrales de ciclo combinado, ya contando con el de Salamanca en Guanajuato, por lo que las siguientes en entrar en operación son San Luis Potosí con 437.2 megawatts y una inversión de $350 millones para iniciar operaciones en mayo del 2025. También el Saus 2 en Querétaro con 246 megawatts y una inversión de $291.5 millones para ponerse en marcha en agosto del 2025. Y por último la central de ciclo combinado de Mérida en Yucatán con 499 megawatts y una inversión de $454.5 millones y cuya fecha de inauguración es en octubre del 2025. Mientras que en 2026 se van a poner en operación las centrales de ciclo combinado de González Ortega en Baja California con 768.80 megawatts y San Luis Río Colorado en Sonora con 769.70 megawatts. Por último, en 2027 se va a inaugurar la planta de ciclo combinado de la Riviera Maya Valladolid en Yucatán con 1.131.90 megawatts. De igual forma, en 2025 se van a poner en marcha 7 plantas hidroeléctricas, las cuales están siendo ampliadas y modernizadas con nuevos equipamientos como turbinas para alargar su vida útil hasta por 50 años. Sin embargo, uno de ellos terminó y se puso en marcha en marzo del 2025, que fue la planta hidroeléctrica de Portezuelos 1 y 2 ubicados en Puebla con 1.2 megawatts y una inversión de $7.03 millones. Por lo que las siguientes en funcionar se encuentra la modernización y repotenciación de la planta hidroeléctrica de Zimapán en Hidalgo de 12 megawatts y una inversión de $73.24 millones para iniciar operaciones a finales de abril del 2025. También la Villita en Michoacán para ponerse en marcha en mayo del 2025, al igual que el Encanto en Veracruz con 7 megawatts y una inversión de $7.13 millones. Y al mismo tiempo la hidroeléctrica de Minas en Veracruz con 3 megawatts y una inversión de $10.86 millones para inaugurarse en mayo del presente año. Por último está la hidroeléctrica de Santa María con 30 megawatts y una inversión de $118.9 millones para inaugurarse en noviembre del 2025. Mientras que en 2026 y 2027 se van a poner en marcha las hidroeléctricas ubicadas en Chiapas, que son Chicoacén 2, Malpaso, Angostura y Peñitas. Así que con el avance de dichas obras, se preparan 7 nuevas construcciones de generación de energía, de las cuales 4 son centrales de ciclo combinado como Francisco Pérez Ríos en Hidalgo con 912 megawatts, Salamanca 2 en Guanajuato con 498 megawatts, también Altamira en Tamaulipas de 581 megawatts y por último Mazatlán en Sinaloa con 575 megawatts. También se contempla una central de combustión interna en Los Cabos, en Baja California Sur, con 240 megawatts, y por último la construcción del proyecto de la central fotovoltaica Rafael Galván ubicada en Puerto Peñasco, Sonora, con las fases 3 y 4. Por lo que una vez concluida será la central fotovoltaica más grande de América y la octava del mundo con una capacidad de 1000 megawatts o 1 gigawatt, y la instalación de paneles solares en 2000 hectáreas para beneficiar 1.6 millones de habitantes en 536,000 hogares. Cabe mencionar que el 29 de marzo del 2025 arrancó el programa Sol del Norte, cuyo objetivo es instalar 5.500 paneles solares a las casas ubicadas en Mexicali, Baja California, para reducir el costo de la luz y cuidar el medio ambiente. Sin embargo, se espera ampliar dicho programa a todo el norte del país.
Mexicali enfrenta veranos con temperaturas que superan los 40 grados centígrados. En muchas casas, el calor se siente más intenso dentro que afuera, y para miles de familias, enfriar su hogar no es una opción viable. Para responder a esta realidad, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, implementa el programa Sol del Norte, que llevará energía solar a 5,500 hogares en Mexicali con una inversión de 200 millones de pesos. Que me va a servir mucho, me va a servir demasiado bien. Si le acercan al gobierno, pues a la comisión, estoy muy contenta del programa solar que me instalan arriba de mi casa. Pues gracias a ello tengo mi casita, pero hay gente de la calle, ¿cuánta gente no se muere en el tiempo de calor? Pues yo nomás prendo la refrigeración, cuando hace mucho calor, aprendo la refrigeración de techo, pues antes pagaba 400, 500, pero como yo tengo una ayuda del gobierno, ya pago menos, que todo corazón se los agradezco. Los paneles solares se instalarán en viviendas vulnerables sin costo para las familias, reduciendo el gasto en electricidad y mejorando la temperatura dentro del hogar. Ese sol que antes llegaba a ser insoportable, hoy se convierte en un aliado. La meta de este programa es clara: llevar justicia energética a quienes más la necesitan. Con Sol del Norte, las familias podrán ahorrar en promedio anual hasta un 67% en su recibo de luz. Eso representará un respiro real para la economía del hogar. Es a través de la tarjeta Violeta. Me habló una compañera de bienestar. Yo no sabía nada de esto y pues ya como miré yo en serio toda la cosa, dije yo, ¿ahora qué hice? Me porté bien todo este año. Que me benefician pagando menos luz y pues ahí voy a ahorrar. Pero muchas gracias a usted, a la presidenta, a todos, lo del bienestar y todo así, porque por el apoyo pues. Pero este programa no solo transformará vidas, también cuidará el planeta. Se estima que anualmente se evitará la emisión de 4.864 toneladas de CO2, el equivalente a sacar de circulación más de 1,000 automóviles. Jefas de familia, adultos mayores, estudiantes, niñas y niños son el corazón de este programa. Ellos son la razón del Sol del Norte. Como hemos mencionado ya, esta es la primera central que salió y que vamos a empezar a construir. Esta salió en el mes de abril a concurso y tenemos una inversión estimada de 827 millones de dólares y una generación que va a aportar al sistema de 912 megawatts. ¿Qué beneficios tenemos aquí? Pues es una necesidad que tenemos para poder iluminar 5 millones de hogares y durante su construcción se plantea generar cerca de 2,000 empleos directos solo con este proyecto, lo cual beneficiará para el desarrollo también de esta región del país. Al usar gas natural también vamos a aportar una disminución en las emisiones de 2,85 millones de toneladas calculadas al año en comparación con el uso de combustibles fósiles que actualmente tiene la central en combinación con gas natural. Adelante, por favor. El segundo a licitarse es el ciclo combinado Salamanca 2, que se espera entre en operación en septiembre del 2028, como también vienen los datos en cada una de las láminas. Estamos planteando adicionar 498 megawatts, cerca de 500 megawatts de capacidad de generación, con una inversión de 537 millones de dólares aproximadamente, y esto es para atender la alta demanda en esta zona del Bajío, donde hay una creciente industrialización y donde se está también viendo por el desarrollo de toda esta zona. Esta adición de capacidad nos va a permitir iluminar cerca de 2,91 millones de hogares y al menos generar 800 empleos directos durante su construcción. Se estima que este proyecto inicie, como les comento, en el año 2028. Adelante, por favor. Seguimos con la central ciclo combinado Altamira, que estará en la región noreste del país, con una capacidad de generación proyectada de 581 megas, una inversión de 424 millones de dólares, y se estima igual iluminar 3,3 millones de hogares, generar 850 empleos directos durante su desarrollo. Adelante, por favor. Continuaremos con el ciclo combinado Mazatlán, que aporta 575,4 megawatts, con una inversión aproximada
de 529 millones de dólares. Hago énfasis en este proyecto porque es clave para el sistema eléctrico nacional, debido a que en estos nodos que tiene ahí cercanos a esta central, confluyen o convergen 3 regiones de control. Es la occidente, la noreste y la norte. Por lo tanto, resalto, esta central es de una importancia para el sistema eléctrico nacional para dar estabilidad. Su capacidad será de 575.4 megas, iluminará 2.9 millones de hogares y se considera la inversión que viene ahí en la lámina, así como generar cerca de 1.500 empleos directos durante su construcción. Adelante, por favor. Continuando con el ciclo combinado de combustión interna, la central de ciclo combinado de Los Cabos está en el sistema aislado de Baja California. De nuestro análisis se detectó ahí una necesidad de instalar esta cantidad de generación, por lo tanto forma parte de nuestro plan de expansión. La construcción de la central tendrá la flexibilidad de operar con gas natural o con diésel como combustibles, de acuerdo con la disponibilidad de energéticos de la zona y además para poder atender de una manera más expedita por sus características geográficas donde será instalada la central. Aquí el tema que tiene que ver la logística es que es una zona donde es complicada el poder establecer el plan para hacer llegar el abastecimiento. Está considerado para esta central una capacidad de 240 megas, una inversión de 272 millones de dólares y una generación de empleos directos de 850. Además, garantizaríamos el suministro constante, eficiente y, sobre todo, confiable para una región donde el turismo está ampliamente detectado ahí y es una zona de desarrollo turístico de nuestro país. Adelante, por favor. Ahora hablaremos de las centrales fotovoltaicas. Es la Rafael Galván Moreno, mejor conocida como Central Puerto Peñasco por su ubicación geográfica en el estado de Sonora. Va a continuar el desarrollo en la fase 3 y 4 y este complejo de generación se busca alcance un total de 1.000 megawatts, impulsando el objetivo de lograr la transición energética de nuestro país. La etapa 3 de esta central representará una inversión de 454 millones de dólares estimados, considerando una capacidad de generación de 300 megawatts y una creación de 2.700 empleos directos durante la construcción de la central, iniciando su operación programada en el año del 2027. Adelante, por favor. Y en cuanto a la secuencia 4, que también se tiene proyectada su conclusión para el año 2027, representa una inversión de 363 millones de dólares, 280 megawatts de generación y la creación de 2.500 empleos adicionales directos durante su construcción. Esta última etapa se tiene proyectada para finales del 2027 y una vez concluidos, esta será la central fotovoltaica más grande de toda Latinoamérica. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.